Buenas tardes a todos los presentes. Los saludamos desde el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para dar inicio a la TLIS programada para hoy, jueves 22 de junio, con el tema Empatía, el arte de entender las emociones, a cargo de la licenciada Katia Ceballos y Fuentes, psicóloga de Estrategia de Salud Mental del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Asimismo, recordarle a todos los participantes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenida, licenciada Ceballos. Estamos atentas a su presentación. Es un gusto tenerla con nosotros. Adelante. Ok, gracias. Buenas tardes con todos. Gracias por permitir. ¿Se escucha? Ok. Gracias por estar esta tarde compartiendo con nosotros sobre algunos temas que son de interés general. Yo les pediría, por favor, si alguno de ustedes tuviera algún tema que quisiera ser tratado, por favor, a través del chat pueden enviarnos los títulos para poder trabajarlos y poder exponerlos. ¿Ok? Bien, el tema de hoy es empatía, el arte de entender las emociones, ¿no? Y es esa dificultad que algunas personas tienen para poder entender, comprender y leer de repente las emociones de los demás. Y también digamos, la capacidad que tienen otras personas para poder entenderlas, ¿no? La empatía, como todo arte, ¿no? Debe ser cultivado, debe de ser practicado. Entonces, algunas personas de repente que tendrían estas dificultades para poder ser empáticos o empáticas con los demás, pueden aprender. ¿Okay? La empatía, en parte, algunas personas tienen esa capacidad de manera natural y otros, de repente, necesitan poder aprender a hacerlo. ¿Bien? Entonces vamos a ir viendo en el transcurso de la ponencia cómo podemos ir nosotros aprendiendo a ser empáticos, a compartir y a entender lo que los demás sienten respecto a alguna situación especial. ¿Bien? Entonces, recuerden que la palabra empatía viene tiene un origen griego y se le conoce como empateia, ¿no? Que significa emocionado. Y de lo que se trata es de comprender los sentimientos y las emociones y intentar experimentar de forma objetiva y racional lo que siente el otro individuo. ¿Okay? Es decir, tratar de entender, de comprender las emociones y los sentimientos. Recuerden que cada persona tiene una manera diferente de entender y comprender las situaciones. Lo que para mí puede ser algo muy complicado, para otra persona no lo es. Pero sin embargo, tengo que entender por qué esta persona puede sentir de esa manera. ¿Sí? En el transcurso vamos a ir aclarando algunas dudas que se pudieran presentar. Entonces, ¿qué cosa es la empatía? Muchas personas han hablado sobre la empatía, tú eres muy empático, eres poco empático, eres más bien antipático, ¿no? Y en fin, entonces vamos a hablar sobre qué es la empatía, ¿no? La podemos definir como la actitud de identificarse con alguien para poder comprender lo que siente, por qué actúa de esa manera o por qué piensa de tal manera. Esa es la empatía, es una actitud. Todos tenemos la capacidad de empatizar, pero también recuerden que eso se va moldeando con la educación recibida, las características personales y nuestra historia de vida, ¿no? Entonces, de repente, en un hogar en donde las personas, donde se desarrollaron en ambientes en donde no se tomaba muy en cuenta la opinión de los demás, donde se descalificaba lo que podían sentir los demás, ¿no? Y donde de repente yo he estado expuesta a situaciones un poco agresivas, entonces, de hecho, mi capacidad de empatizar va a ser mínima o nula. ¿Bien? Recuerden que esta capacidad también puede ampliarse a partir de un trabajo interno, ¿no? Aquellas personas que tienen dificultad para ser empáticos y que por ahí escuchan y le dicen, ¿no? Pero entiende, pero comprende, y me es difícil poder comprender y entender lo que siente el otro. Si yo deseo para poder mejorar mi convivencia, puedo ampliarla a través de un trabajo interno, y de hecho que lo voy a tener que hacer en un trabajo de psicoterapia. También la empatía es una forma saludable de relacionarnos, ¿no? Las personas que son empáticas se van a relacionar de manera más saludable en relación a los demás. Las personas empáticas también establecen relaciones constructivas y enriquecedoras. Como son empáticos, tienden a ser agradables hacia los demás, tienden a tener un impacto positivo hacia los demás.
Y esto permite que las relaciones vayan en aumento y así también que vayan progresando, ¿no? Y crean ambientes pues saludables. También se dice que la empatía es una habilidad social y es relevante en nuestras relaciones familiares, escolares, profesionales, laborales, etc. ¿Okay? Entonces, como habilidad social tenemos que, tenerla en consideración. Donde vamos, siempre vamos a encontrar, ¿no? Situaciones en las cuales tenemos que poner a prueba nuestra empatía. Yo les comento a manera de ejemplo, ¿no? Yo estoy rotando ahorita, como les comenté, en el centro recolector de leche humana, y ahí, por ejemplo, las mamás pues van a dejar la leche que producen para poder que sus bebitos puedan consumir, que están hospitalizados, ¿no? Sin embargo, a veces hay unas mamás que producen mucha cantidad de leche, otras que producen poquito, ¿no? Algo mínimo. Sin embargo, entre ellas, miren cómo son de empáticas que ante determinadas situaciones se van dando ánimos entre ellas. ¿Verdad? No, que toma tal cosa, que no te preocupes, así al inicio, ¿no? No, una no critica a la otra, al contrario, ¿no? Se dan mucho ánimo para poder continuar, ¿no? Para que no se desanime. ¿Por qué? Porque de repente estas mamás pueden entender, pueden leer la angustia que puede tener una mamá a no poder, digamos, producir la cantidad de leche necesaria, ¿no? Entonces, al leerla, al entenderla, ellas dan ese ánimo y la ayudan, ¿no? A que ella pues siempre se sienta bastante mejor, al menos en esa situación, ¿no? Igual encontré en el servicio, por ejemplo, de ginecología, en el área donde las mamás tenían unos embarazos en riesgo y después, bueno, dan a luz por el cuello patológico. Y ahí, por ejemplo, algo que me comentaba una paciente, ¿no? Y me decía, algo que me he dado cuenta en este pabellón es que todas las pacientes, de alguna u otra manera, nos ayudamos, ¿no? De repente en la madrugada un bebito está llorando y una se acerca a poder ayudar a la mamá, ¿no? Conversan entre ellas y de alguna u otra manera todas tienen la misma situación, todas pueden reaccionar de manera diferente, pero cuando se trata de ayudar, ahí están. Y esto también hemos encontrado, por ejemplo, en pandemia, recuerden, ¿no? Cuando empezó la pandemia, aparecieron muchos colectivos que daban, por ejemplo, aportaban mucho, dando desayunos al personal que estaba trabajando, eh, daban donaciones, ¿no? Y en fin, entonces está demostrado que los seres humanos, ante situaciones en las cuales estamos inmersos y podemos percibir el peligro o la amenaza o que alguien necesita de nuestra ayuda, pues vamos a tener algún tipo de conducta. ¿Okay? Y esto, pues la empatía nos ayuda mucho. De hecho, las personas que son muy empáticas van a estar siempre predispuestas a apoyar, ¿no? Y las personas que son poco empáticas, por ahí, si ven que los demás hacen, también van a estar, ¿no? Y hay personas pues, que tienen cero empatía que definitivamente no van a apoyar. Recuerden, una buena compañía te va a sacar un ratito del caos, ¿no? Al menos, ¿no? Por eso que tenemos que buscar siempre relacionarnos con personas que consideremos nosotros que sean empáticas, que sean personas que nos acompañen, que no nos juzguen, que no nos critiquen y que de alguna otra manera nos ayuden a salir de alguna situación complicada. Se ha demostrado que la conexión con los sentimientos, pensamientos y decisiones de los demás es importante para la creación de vínculos, ¿no? La interacción social y el manejo de las propias emociones. Qué importante es que yo conecte a nivel afectivo, de pensamientos y conductualmente, ¿no? Con los demás para mejorar mi interacción social y también me va a ayudar a poder gestionar mis propias emociones, ¿verdad? En un ambiente en donde encontramos esta conexión, donde nos sentimos conectados, pues definitivamente me va a dar cierta tranquilidad y seguridad, ¿no? Alguien me comentaba que ante una situación muy difícil, a la cual atravesó, muy, muy penosa, muy difícil, encontró un círculo de personas que de alguna u otra manera fueron su soporte, ¿no? Que en el momento no lo vio, pero que después, digamos, notó la presencia de los demás y cómo los demás también la acompañaban y fue muy gratificante para ella, ¿no? Estas cosas hacen que los vínculos afectivos se refuercen. Qué importante es tener un vínculo afectivo con las demás personas, ¿no? Con mi entorno, que me permita, que me dé seguridad. Y la empatía forma parte importante de estos vínculos. Por eso, la familia también debe de fortalecer sus vínculos
afectivos entre los integrantes, ¿no? Al menos con los que se puedan, para poder ser un soporte en un momento determinado. Hay un libro de Isabel Allende que se llama Las mujeres de mi vida, por ejemplo, y ella menciona que cuando su hija Paula estaba en la unidad de cuidados intensivos, porque estaba muy delicada de salud, se encontró con una señora, y esta señora le comentó que ella siempre, bueno, tenía también un familiar ahí, y que habían 2, 3 amigas que siempre se reunían para estar en oración, ¿no? Para poder orar. Eran personas ajenas, extrañas a ella, ¿no? Sin embargo, ella aceptó la invitación y empezaron a reunirse, ¿no? Y ya han pasado más de 20, 30 años y cada vez que alguna de ellas tiene alguna dolencia, se conectan entre ellas, no de repente lo ideal es de manera presencial, pero en estos momentos o estos años que hemos estado medio complicados, se han conectado a través de las plataformas, ¿no? Y han podido seguir, digamos, en oración con ellas para poder ayudarse y apoyarse. Miren, qué importante cómo esos vínculos se fortalecen a través de los años. Y cuando un grupo es empático, la distancia, digamos, la presencia virtual, no física necesariamente, no se va, al contrario, se refuerza, ¿no? Se va reforzando. Y en el transcurso de los años esta va aumentando. Entonces tratemos de fomentar y de nosotros también ser parte de grupos que nos permitan de alguna otra manera ser nuestro soporte, ¿no? Un grupo de personas empáticas que en un momento determinado nos van a ayudar, así como nosotros también podemos ayudar. Entonces esta figura lo grafica todo, ¿no? De repente le preguntan por qué me ayudas y responde la compañera porque te entiendo, yo también empecé desde abajo, ¿no? Esa es empatía pura, ¿ok? Entonces, ¿qué permite la empatía? Permite que las personas se ayuden entre sí. Las personas empáticas siempre van a tratar de ayudarse entre sí. No van a manipular, no se van a aprovechar de una situación determinada para poder, digamos, sacar provecho de la situación. Al contrario, ¿no? Van a ayudarse entre sí. Van a notar que esa ayuda es auténtica o esa necesidad de ayuda es auténtica y van a estar, digamos, apoyándolo, ¿no? Está relacionada con el amor, con la preocupación por los demás y la capacidad de ayudar. Entonces acá también vemos, ¿no? A veces somos la red emocional para alguien, ¿no? Unas veces estamos en la red y eso está ok. ¿Sí? Podemos estar acá en la red, pero también podemos estar acá. Eso permite la empatía, ¿no? Encontrar el apoyo mutuo, la colaboración entre las personas. Cada individuo, perdón, cuando un individuo consigue sentir el dolor o el sufrimiento, que no lo va a sentir igual, pero que lo va a entender, ¿no? Poniéndose en el lugar, va a despertar el deseo de ayudar y actuar siguiendo los principios morales. ¿Okay? Entonces yo cuando noto la presencia de alguien que está sufriendo, no voy a sufrir igual porque no me está pasando a mí, pero sí puedo percibir el dolor, la tristeza, la preocupación, ¿no? Y esto va a despertar en mí el deseo de ayuda, siguiendo mis principios, ¿no? Entonces, recuerden, así como no sabemos con qué carga el otro no sabe con qué carga uno, ¿no? Esta es la importancia de escuchar y de hablar. Por eso tenemos que estar, al menos, con nuestros compañeros que interactuamos diariamente, ¿no? Ya vemos algún gesto. Hay personas que se conocen solamente, recuerden que el lenguaje no verbal transmite más que el verbal. Yo puedo a través de una mirada, ¿no? Reconocer si mi compañero de trabajo, le está pasando algo, si en mi casa algún integrante de mi familia no se siente bien, si tiene alguna preocupación, ¿no? O si alguien está sufriendo, yo sé que está sufriendo, no voy a esperar a que me llame, de repente puedo ofrecerme voluntariamente en poder apoyarme, ¿no? Dependiendo del grado afectivo que tengamos. ¿Cuáles son las características de las personas empáticas, ¿no? ¿Por qué una persona se caracteriza por ser empática? Y ahí, por favor, quisiera que ustedes vayan anotando, vayan viendo de repente son empáticos y no lo saben, ¿no? O son altamente empáticos, que también muchas veces puede ser un problema. Yo los invito a que ustedes vayan analizando y vayan descubriendo qué tan empáticos pueden ser. Entonces, una de las características de las personas empáticas es que saben escuchar, ¿verdad? Escuchar, no solamente oír, ¿no? Porque yo puedo oír y alguien me dice algo, me entra por un oído y me sale por el otro. Pero cuando escucho, estoy atenta a lo que me están comunicando. Y esta es la característica fundamental de la empatía. Estas personas siempre están dispuestas a escuchar al otro. Y algo que los caracteriza es que son muy buenos conversadores, ¿no? Uno no se aburre con una persona empática. Se puede conversar muchos temas, porque no solamente va a hablar, sino también va a saber escuchar. Y qué importante es, ¿no? Cuando alguien conversa,
también darle la apertura o dar la oportunidad para que el otro también nos transmita lo que está sintiendo. ¿Sí? Cuando alguien esté enojado o triste, es importante darle la oportunidad para que exprese el porqué. Y la persona empática, cuando ve o se cruza con alguien que está enojado, no lo va a descalificar, no le va a decir, ¿y por qué estás molesto? Y cuando le cuenta que, ¿y por eso te enojas? Eso no es nada empático, al contrario, ¿no? Igual que la tristeza, ¿no? Por ejemplo, en momentos de duelo, si alguien está triste, ¿no? Cuando decimos, claro, pero ya está descansando, ¿no? Ya está descansando, yo no quiero que descanse, yo quiero que esté conmigo. De repente el empático que sabe escuchar va a escuchar nada más y va a acompañar de manera física y de repente no va a decir nada, ¿no? A no ser que la otra persona me diga algo, ¿verdad? Entonces, hay que saber escuchar. Y para saber escuchar no necesitamos tener estudios superiores. ¿Eh? Hay personas empáticas que de repente han terminado primaria y son personas muy empáticas, ¿no? Y es un don, una característica que estas personas pueden tener. Entonces recuerden, hay que saber escuchar. Algo importante, hay que comprender al otro. No solo aquello, ¿no?, que el otro es capaz de expresar verbalmente, sino también todo aquello que manifiesta con sus gestos, sus comportamientos y sus decisiones. ¿Okay? Por eso es cuando tenemos hijos, por ejemplo, y cometen un error, una equivocación, ¿dejamos de quererlos? No, ¿verdad? Al contrario, hacemos todo lo posible para comprenderlos, ¿no? Yo puedo estar en desacuerdo con lo que ha hecho mi hijo, o mi hermano, o un familiar, o un amigo, pero el afecto hacia el otro está presente. Por lo tanto, voy a comprender por qué lo hiciste. ¿Okay? Con la empatía hacemos que el otro se sienta comprendido. ¿Sí? Y eso es importante, la comprensión. Y eso es para todo ámbito, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna otra manera estamos dando a entender que estoy en desacuerdo con lo que estás haciendo, pero no contigo, ¿no? Y eso nos permite el comprender. Puedo entender por qué actuaste de determinada manera. También es importante, otro aspecto de la empatía es identificarse con el otro, ¿no? Ser capaces de ponernos en el lugar del otro, ¿no? Entender lo que piensa o cree, lo que siente o le preocupa, lo que le hace sufrir o lo que hace alegrarse, ¿no? No es que nosotros tenemos que estar siempre poniéndonos en el lugar del otro, solamente en determinadas circunstancias. No vamos a estar constantemente estando alerta con todas las personas, pero de repente con las personas que son de mi entorno, con las cuales comparto la mayor parte del tiempo y que tengo cierto vínculo afectivo, sí me voy a tener que identificar con el otro. ¿Okay? Cuando son relaciones superficiales, pasa lo de la figura, ¿no? Solamente vemos lo de afuera, pero no vemos lo que está dentro. Entonces, muchas veces las personas, cuando no se identifican con el otro, solamente critican, descalifican, ¿verdad? Hacen comentarios negativos. Pero cuando alguien es empático y conoce a su entorno, pues va a también ver lo de dentro. ¿Okay? Entonces, tenemos que tener esa capacidad de identificarnos también con el otro. Otro aspecto también de la empatía es que las personas empáticas son solidarios. Estas personas tienen una elevada sensibilidad hacia lo que sienten las otras personas. ¿Ok? Tienen mucho que ver con la solidaridad, las ganas de ayudar al otro, ¿no? Cuando pasa por una situación de necesidad. A veces, pues, tenemos que, muchas veces, eh, desprendernos de algunas cosas que tenemos para poder apoyar a otras personas, ¿verdad? Eso tiene que ver también con la capacidad que yo tengo de ayuda. Las personas que son sensibles, ¿no?, que son empáticos, van a poder captar, digamos, la necesidad del otro, ¿sí?, cuando está en un momento de necesidad. Cuando este pedido de ayuda es auténtico, la solidaridad nos va a permitir, digamos, ayudar al que la está solicitando. ¿Ok? Entonces, hay que ser solidarios. Y creo que en pandemia, en estos momentos tan difíciles, muchos fuimos solidarios con muchas personas, ¿no? Yo recuerdo que en los edificios, personas adultas mayores que vivían solas, los vecinos, ¿no?, ayudaban entre ellos para poder alcanzarles las comidas, para poder pagar los recibos, porque si bien es cierto, dieron algunas ventajas, fueron solidarios, por ejemplo, los servicios de luz y agua, pero al final terminaban cobrando, ¿no? Entonces, muchas veces las personas pagaban a tiempo, pero no podían salir. Y muchos adultos mayores no manejaban pues
aplicativos para poder pagar en red. Muchos vivían solos y sin embargo las personas con las cuales convivían por solidaridad, ¿no? Pudieron apoyar. Bien. También una persona empática es respetuoso, ¿no? ¿Y qué es lo que respeta? Los sentimientos, las ideas, las conductas, las decisiones, en la forma de ser y afrontar la vida, aunque no estamos de acuerdo ni sea de nuestro agrado, ¿verdad? Muchas veces estamos con personas que tienen sentimientos o ideas o conductas diferentes de las nuestras, pero tenemos que respetarlas. No voy a imponer mis ideas porque yo pienso que lo que es mío es mejor. Al contrario, voy a respetar la forma de pensar, de actuar y las decisiones que van a tomar las demás personas. Recuerden que el respeto es un valor fundamental para vivir en sociedad, porque nos permite comprender y respetar a las otras personas, ¿no? ¿Qué sería si no hubiera respeto? Imagínense, ¿no? Que cada quien haría lo que quiera por lo que simplemente, sin tener en cuenta al otro, ¿no? Que simplemente pise, digamos, a los demás e imponga sus ideas y sus costumbres, ¿no? Es una falta total de respeto. Entonces, tenemos que ser respetuosos con nuestro entorno, con las personas con las cuales compartimos, ¿no? Esto es lo que va caracterizando, pues, a las personas empáticas, ¿verdad? Algo importante también que tenemos que entender es que hay lo que se llama la empatía y la proyección, ¿no? Y muchas veces la proyección, eh, yo proyecto en el otro, digamos, lo mío, lo personal. Por eso es que muchas veces tenemos diversas maneras de interpretar las cosas, ¿no? De la realidad. Recuerde que cada quien tiene su esquema mental. Cada quien, de acuerdo a sus experiencias, de acuerdo a sus vivencias, ha podido tener una manera de ver la realidad que puede ser muy diferente a la nuestra, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguien me puede decir, cuando uno colabora, ¿no? Con alguien en la calle o cuando suben a los micros y bueno, pues piden apoyo, ¿no? Alguien me puede decir, ¿qué hago yo apoyando a una persona si no le voy a solucionar la vida? Claro, no le vas a solucionar la vida. Eso es lo que él entiende de eso, es lo que él, digamos, ha proyectado, ¿no? Su manera de ver las cosas, que no va a solucionar la vida de nadie, pero que de repente sí va a ayudar en ese momento a que esa persona pueda juntar y sumar y de alguna otra manera pues poder lograr un objetivo. ¿Bien? ¿Bien? Entonces, todo proyectamos sobre los demás nuestra propia forma de ser, sentir y reaccionar. ¿Ok? Vemos fuera lo que tenemos dentro, ¿no? La empatía también se va condicionada por nuestra visión particular del mundo, ¿ok? Dependiendo de lo que yo he aprendido en mi infancia, es lo que voy a proyectar hacia afuera, ¿ok? Si a mí me enseñaron que ayudar era bueno, pues yo me voy a proyectar y voy a proyectar, digamos, lo que los demás me están solicitando, ¿no? Voy a poder ver lo que siente o piensa el otro. ¿Okay? ¿Por qué? Porque me enseñaron. Si a mí me enseñaron que era bueno ser solidario, pues voy a proyectar lo que yo pienso hacia esa persona. Si a mí me enseñaron que no era bueno ayudar porque esa plata no va para ellos, sino que se aprovechan y más bien va para otras personas, entonces es lo que yo estoy proyectando hacia afuera. ¿Bien? Empatizar no significa acertar lo que el otro siente o piensa, ¿no? Recuerden que lo importante es la conexión de forma emocional y sensible con las experiencias de los demás. No se trata que porque pensé igual que tú en ese momento ya soy empático, ¿no? Porque puedo pensar, puedo adivinar lo que has pensado, pero no estoy siendo empática contigo. Lo importante es la conexión emocional que yo tengo con esta persona. Entonces, muchas veces hemos estado en esta situación, ¿no? Cuando alguien está mal, podemos abrazarlo y podemos decir lo que estamos sintiendo en ese momento. Pero lo que yo digo lo que yo expreso, tiene que ir en relación con mi actitud. Yo no puedo decirle a alguien volteando y decirme, ya va a pasar, no te preocupes. Lo que yo digo, para que sea empático, tiene que ir acompañado con mi expresión, con mi tono de voz, ¿no? Y con mi lenguaje corporal. ¿Okay? ¿Qué pasa cuando falta la empatía? Entonces, esta persona, por ejemplo, ¿no? Ya no permite que el cactus lo abrace porque ya fue a terapia. ¿Okay? Y eso es lo que pasa a las personas cuando, digamos, siempre
dicen, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿No? ¿Por qué siempre me relaciono con personas con las cuales me hacen daño? ¿Verdad? Eh, las personas que tienen falta de empatía, pues pueden hacer en un momento determinado hacer daño a los demás. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa con esta falta de empatía? Las personas que no son empáticas muchas veces no son conscientes de ello. Ellos no van a ir a terapia, por ejemplo, a no ser que sea una situación muy complicada, ¿no? Ellos no van a reconocer que ellos son el problema. Al contrario, ¿no? Se van a sentir los no comprendidos, los no entendidos, ¿no? Los que nadie comprende su situación. Entonces, esta falta de empatía puede estar asociada a la falta de reconocimiento que estas personas tienen, la dificultad para gestionar sus emociones, no tienen control emocional, simplemente expresan lo que sienten o lo que piensan sin ningún tipo de filtro. También hablamos de personas que han tenido una infancia con carencia afectiva, una infancia donde de repente no hubo el afecto. Yo he tenido pacientes, por ejemplo, que me han dicho, no sé por qué mi mamá no me quiere, no sé por qué mi papá no me quiere. Entonces, imagínense qué doloroso es para una persona poder expresar eso o darse cuenta de eso, o no saber por qué las personas que supuestamente tienen que brindarles el mayor apoyo emocional no lo hacen, ¿no? Entonces, estas personas normalmente pues tienen esta dificultad para ser empáticos, ¿no? Y es más, en algunos casos pueden haber sufrido algún tipo de maltrato. Entonces, si a mí nadie me quiso, si a mí me maltrataron, si a mí me trataban mal, ¿por qué yo voy a ser una persona que va a compartir, voy a ver cosas positivas y voy a dar reconocimiento a los demás? ¿Bien? Aquellos con dificultad para empatizar son incapaces de predecir o ni siquiera se plantean hacerlo el impacto que sus palabras o sus actos pueden tener en nosotros. ¿Cuántas veces nos han dicho cosas que nos han herido? ¿Les ha pasado alguna vez? Que les han dicho cosas de que de repente se les cayó así, ¿no? De manera absurda o de manera, perdón, inesperada y no sabían cómo actuar, ¿no? Definitivamente eso dice una persona que no es empática, ¿no? Ser empático no significa ser directo, claro y decir las cosas y no importa si te ofendí porque así soy, pues, ¿no? No, eso no es ser empático. Tengo que tener un filtro, yo no puedo ir agrediendo, ofendiendo a las demás personas. ¿Okay? Entonces, si les ha pasado eso con alguien, por favor, distánciense, porque no creo que sea una buena ayuda en un momento determinado. O al menos no comparta con ellos pues, situaciones, digamos, afectivas. ¿Okay? Estas personas dicen lo que piensan de forma directa, sin filtro, y les hace creerse que son sinceros y auténticos. Entonces, yo he escuchado a muchas personas decir, es que yo soy sincera. Si mi sinceridad te duele, problema tuyo. Entonces, a mí me deja mucho que pensar eso, ¿no? Entonces, en el afán de ser sincera, no es atropellar, porque yo, de repente, tal persona se comportó de una manera determinada ante tal situación porque pasaba por tal problema y ese problema hizo que en ese momento tuviera esa conducta. Entonces, no voy a juzgar a alguien por esa conducta que tuvo, a no ser que sea algo, pues, ya muy impactante, ¿no? Pero en el común de lo cotidiano, pues, tenemos que tener un filtro para poder decir las cosas, ¿no? Detrás de la supuesta sinceridad se esconde mucha agresividad y problemas emocionales, ¿no? Y hay personas, ¿no? Que definitivamente les cuesta ser feliz y les cuesta también aceptar la felicidad de los demás, ¿no? Por ahí leía alguna vez que decían, las personas felices no molestan, las personas felices no hacen daño, las personas felices no agreden a los demás. Las personas que son felices, auténticas, comparten su felicidad y ante un momento determinado, ante una situación complicada, pues van a aceptarla y con los recursos que tienen van a poder afrontarla y van a saber pedir la ayuda determinada. ¿Okay? No todos lo van a poder, por eso es importante pues darse cuenta, ¿no? Con quién es mi entorno, pues es importante tener un soporte emocional que me permita buscar personas con las cuales yo empatizo o mi grupo que sea empático para que me pueda ayudar. ¿Sí? Alguien me decía por ahí, entonces en un conflicto laboral, cuando hay una gran discusión o cuando hay un error, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Tengo que quedarme callada? ¿Tengo que sentar todo? Claro que no. Miren esa actitud, ¿no? Entonces, tenemos que enseñar, ¿no? En un ambiente laboral siempre van a haber conflictos, van a haber problemas, pero ¿cuál es el objetivo? El objetivo es el bienestar del paciente. Entonces, esos conflictos, esas molestias, ¿no?
no va a ser un obstáculo para que el paciente se vea afectado. ¿Sí? Después ya, si somos un grupo empático, se va a apoyar. Yo he conocido servicios, por ejemplo, donde hay los servicios críticos, donde hay con muchos problemas de repente entre el personal, ¿no? Por discrepancias que son propias de un servicio, ¿no? De repente se perdió el lapicero, de repente ¿por qué dejaste tal cosa acá? O de repente tú actuaste de tal manera, o de repente ¿por qué no escribiste en el reporte tal cosa? ¿No? Pero cuando se trata de apoyarse, todo se apoya, ¿no? Cuando se trata del paciente, todo ven la mejora del paciente, ¿no? A través de los conflictos. Entonces, esos grupos que son empáticos, a pesar que se pueden subdividir en otros grupos, van a permitir, digamos, el apoyo incondicional de los integrantes, ¿no? Igual pasa en una familia, ¿no? En una familia, cuando de repente a un integrante le pasa algo, ¿no? Si es una familia empática, a pesar de las discrepancias que puedan haber, todos van a apoyar. ¿Por qué? Porque el objetivo es ayudar al que necesita. Pero en una familia donde no es empática, tú ves cómo hace, ¿no? Entonces, por ahí me comentaban alguien, ¿no? Lo que pasa es que mi familiar o mi papá o mi mamá está enfermo. He llamado a mis hermanos para que me ayuden y me han dicho, no, tú estás con él o tú estás con ella, tú ve cómo solucionas. Yo no tengo tiempo. ¿Sí? Entonces, ahí vemos, por ejemplo, si esa familia enseñó a sus integrantes a ser empáticos o no. Ahora, si yo sé que esto es un problema para mí, puedo buscar ayuda para aprender a ser empático. No es beneficio personal. Esto no es obligatorio, es si yo quiero mejorar en mis relaciones. Entonces recuerden, las personas que se autodominan directas, ¿no? Las personas que dicen que son directas, tienen que tener claro que la sinceridad sin empatía se convierte en crueldad. Miren qué importante. La sinceridad sin empatía se convierte en crueldad. ¿Sí? Como Cruella de Vil, ¿no? La mamá de los, perdón, la dueña de los perritos de los dálmatas. Cruella era, pues, ¿no? Por eso se ganó ese nombre de Cruella. Expresar nuestros sentimientos y pensamientos es una actitud sana siempre si utilizamos la empatía para valorar el efecto que puede tener en los que nos rodean, ¿no? Yo puedo expresar lo que siento y lo que pienso, pero tratando de cuidar que lo que yo voy a expresar no afecte a los demás, ¿no? Tengo que expresarlo de una manera que al contrario sea de utilidad, que tenga un impacto positivo en los demás. Entonces, si yo voy a lograr eso, imagínense qué importante va a ser, digamos, para los demás, que lo que yo pueda decir lo pueda tomar como modelo o de repente lo puedan cuestionar y puedan sacar una versión mejorada. ¿Sí? Eso es lo importante. No es ser políticamente correctos, sino ser asertivos, respetuosos y sobre todo ser humanos. ¿Verdad? Eso, sobre todo ser humanos, ¿no? Las personas, pues los humanos nos caracterizamos por ser solidarios. Entonces hay que sacar esto a reducir, ¿no? No sé si les comenté un día a Margaret Mead, que era una antropóloga, le preguntaron cuál era el indicador digamos, de solidaridad o de crecimiento, ¿no? En los humanos, ¿no? Y ella decía, por ejemplo, ¿no? Que los seres humanos antropológicamente, ¿no? Hemos sido solidarios, ¿no? Por ejemplo, es una capacidad o una cualidad humana, nos dice, o nos decía Margaret Mead, ¿no? Ella menciona que los animales cuando están enfermos, por ejemplo, ellos se aíslan, ¿no? Y se van y mueren solos. No hay que nos ayude. En cambio, el ser humano, y ya notaba que había un fémur que habían encontrado de una sociedad primitiva, en donde había un fémur que había sido curado, ¿no? Eso quiere decir que alguno de los antepasados, ¿no? Que tuvo un accidente, no lo abandonaron, al contrario, lo llevaron, lo cargaron seguramente, en medio de lo que sabían, ¿no? Con la inexperiencia, de repente lo vetaron a su manera, pero continuó. Entonces, un fémur curado es un sinónimo de civilización, es decir, que nuestros antepasados eran solidarios entre sí. Y eso es lo que tenemos nosotros, lo que estamos trayendo, de repente, genéticamente, antropológicamente, en fin, ¿no? Y esa es una característica humana, la solidaridad, el apoyo, la empatía, ¿ok? Entonces, no hay que confundirse, ¿no? A veces las personas aparentemente son empáticas, ¿no? A veces parece, pero no lo son. Y este ejemplo nos dice, ¿no? Mira esta figura, que es representativa, ¿no? Ahí vemos a alguien que está triste, el compañero intenta abrazarlo, pero está con un signo de interrogación en la cabeza, porque no sabe qué hacer. Es muy probable, pues, que no sea empático. ¿Sí?
Entonces, ¿qué es lo que no es ser empático, por ejemplo? Sin tener en cuenta el impacto, ¿no? Comunicar algo que tiene una carga emocional para otra persona. Entonces, a mí no me importa y digo lo que estoy sintiendo, ¿verdad? Eso es no ser empático. Te soy sincero, dice, pero no es así. Tenemos que tener en cuenta cuál es el impacto emocional que va a tener lo que estoy diciendo a los demás. Disfrazar de sinceridad, ¿no? O de ser claros, mensajes hirientes, manipuladores, o mensajes que son abiertamente o encubiertamente agresivos, ¿no? Entonces, yo digo lo que pienso, lo que siento, como un objetivo de lograr algún beneficio y no me importa si es hiriente o no. Entonces, ¿cuántas veces las personas, por ser sinceras, entre comillas, pueden decir cosas que puede destruir hasta una familia? Imagínense, puede destruir una familia porque yo soy sincera y no me voy a aguantar las cosas y tengo que decírtelo, ¿no? Pueden dar una información equivocada, pueden dar un mensaje equivocado y puede afectar todo el orden de una familia. No aceptar la responsabilidad de haber herido a alguien y manipular para convertirme en la víctima, ¿no? A través del enfado, dándole la vuelta a los argumentos, culpando a otros. Entonces, no es mi problema, no es mi responsabilidad, yo te dije, ¿no? Ya tuve cómo solucionar. Eso no es ser empático. ¿Okay? Minimizar o ignorar las emociones del otro. Entonces, lo que tú sientes, piensas, no es nada, no es nada porque yo de alguna otra manera pasé peor que tú. Disculpa, ese anuncio. Ok, disculpe. Fallas técnicas que fácilmente se puede solucionar. Entonces, muchas veces las personas, pues, los que no son empáticos, minimizan e ignoran las emociones del otro, ¿no? Entonces dicen, yo pasé peor que tú. Yo, en mi época, tuve más problemas que tú. Entonces, eso es minimizar o ignorar. Cada quien vive en épocas diferentes, vive en situaciones diferentes, tiene experiencias diferentes y eso no lo hace ni más ni mejor que el otro. ¿Ok? Y muchas veces pues tienden a la manipulación. Ya sabemos pues que la manipulación hace mucho daño porque el que manipula va a buscar de alguna otra manera eh, sacar provecho de la situación. ¿Bien? No aceptar la responsabilidad, ¿no? De haber herido a alguien y de manipular para convertirse en la víctima, ¿no? Muchas veces después de que ofenden a los demás, después de que hieren a los demás, ¿no? Manipulan la situación, ¿no? Se enojan, ¿no? Se enojan porque tú has entendido mal. Ya ves, por tu culpa tú me has hecho enojar. Dándole la vuelta a los argumentos y culpando al otro, ¿no? O sea, no acepta el error, no acepta qué tan responsable es lo que ha dicho, ¿no? Y tienden muchas veces a dar, y siempre están, ¿no? Con microagresiones, ¿no? Por ejemplo, en las parejas se ve mucho, ¿no? Donde la persona ya sabe qué es lo que le molesta al otro y sin embargo insiste diciéndole lo mismo. Y cuando pasa algo, le dice, ya, ¿por qué tanto laberinto por lo que estoy diciendo? Entonces no permite, no capta, no lee, digamos, hasta qué punto lo que está diciendo puede herir la susceptibilidad de la pareja, ¿verdad? Minimizar o ignorar las emociones del otro, ¿no? Yo hubiera reaccionado diferente que tú. ¿Para qué has hecho eso? No, así no hubieras reaccionado. Está mal, tú mal lo que tú has hecho, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso tampoco es ser empático. Atribuir todo a su forma de interpretar las cosas, ¿no? Sin responsabilizarse de los actos o palabras que producen en los demás. Así me enseñaron, así tiene que ser, ¿no? Y muchas veces todavía dicen, ¿no? Así fueron, en mi casa mi papá me enseñó así. Y no solo eso, ahí viene reforzándose. En el colegio mi maestro era así. Y siguen avanzando en la vida y siguen reforzando, ¿no? En mi academia o en mi instituto, en la universidad, mi profesora, que yo admiraba mucho, me dijo que así era lo que tenía que pensar, ¿no? Y sigue reforzando, ¿no? Y a lo último, ¿no? Mi jefe me ha felicitado por mi manera de ser. Entonces, así como yo interpreto es la única manera viable, ¿no? Entonces, si lo que yo interpreto no te agrada y te afecta, es problema tuyo. ¿Bien? Priorizar mi necesidad de expresión, es decir, no me importa lo que tú pienses y estoy callando. Estas personas tienden a callar a los demás, ¿no? Cuando están expresando lo que sienten, les cortan, callan, ¿no? No, así no es. ¿No? Y no dejan terminar, por ejemplo, ¿no? Eso no es nada empático, ¿no? Y todavía te dicen, te voy a enseñar cómo tienes que expresar, ¿no?
Eso no es nada empático. Tratar de hacer ver el lado positivo y sacarle de la emoción o solucionar el problema a alguien que está sufriendo, en lugar de simplemente acompañarle en su dolor, ¿no? Por ejemplo. Yo recuerdo mucho una paciente que me decía que un día estaba con un grupo de personas y ella se acordó de algo muy triste y empezó a llorar, a llorar, a llorar. Entonces todo el mundo se peleaba por darle papel higiénico para que se secaran las lágrimas. Y me decía, yo no quería secarme las lágrimas, yo quería seguir llorando, ¿no? Y quería seguir llorando. Sin embargo, como que me bloqueaban, ¿no? Yo sentía como que a los demás se incomodaban cuando yo estaba llorando. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿no? Hay personas que se incomodan con esto, pero sin embargo, aquellas personas empáticas, si ven, digamos, que la persona está con esta necesidad de llanto, le van a permitir llorar. ¿Bien? Entonces, yo, de repente, si me piden papel, yo puedo darlo, ¿no? A veces veo que las pacientes están llorando y por ahí voltean y buscan algo con que secarse las lágrimas, pues si no tengo el escritorio, procuro darle papel, pero me lo están pidiendo, ¿no? Pero eso no es para que no dejen de llorar. Algunas personas se pueden incomodar, ¿no? Se incomodan y no ven esa parte de la necesidad del llanto. Y el llanto como una emoción de tristeza es válido. Así como la risa es válida cuando nos cuentan un chiste, el llanto como una respuesta a una situación de tristeza también es válido. ¿Bien? Y también hay lo que se llama el exceso de empatía, pues, ¿no? La hiperempatía, ¿no? Es ya las personas, pues, que son en extremos sufren demasiado por los demás, ¿ok? También hay estos casos de algunas personas, ¿verdad? Las personas hiperempáticas suelen ser muy sensibles y viven como propios los sufrimientos ajenos. Ya es el otro extremo de la empatía, ¿no? Perdón, de los no empáticos, ¿no? Como hay personas que son totalmente ajenos al dolor de los demás, hay los hiperempáticos que sufren en extremo, ¿no? Y que son muy sensibles y viven como propios sus sufrimientos, ¿no? Entonces, si bien es cierto, ser empático es ponerse en el lugar del otro, también hay que poner los límites, ¿ok? Hay que poner los límites. Estas personas no ponen límites y sin embargo siguen simplemente sintiendo el sufrimiento de los demás. El contenido afectivo extra les causa una sobrecarga emocional que les acaba pasando factura a varios niveles, ¿no? Los hiperempáticos no saben decir no, no tienen límites, sufren de todo, por todo y para todo. ¿Sí? Los hiperempáticos tienen esa característica. Es como una esponja que absorbe solamente las emociones de su entorno, ¿no? Es como una esponja que solamente va, digamos, a ver quién es el que sufre para ir a apoyar. Muchas veces no le piden ayuda, pero él o ella está dispuesta a poder ayudar. Al asumirlas puede implicarse en la resolución de problemas que no le corresponden, ¿no? Comportándose a veces de forma invasiva o dependiente. Entonces, a veces cuando alguien está haciendo algo y de pronto alguien viene y quiere solucionar el problema que ellos no le ha pedido, ya está invadiendo pues, el área, ¿no? El territorio. Entonces, de repente, necesito algo o pienso en voz alta, el hiperempático escucha y ya quiere solucionarlo. Ni siquiera me da la oportunidad de que yo pensar cómo puedo solucionar algo. Entonces, es tan dañino ser indiferente como ser hiperempático. ¿Bien? Entonces, las personas hiperempáticas tienden a generar mucha dependencia porque siempre están viendo lo que el otro necesita y quieren solucionar los problemas. Hay demasiada sobreprotección, ¿no? Siempre están pendientes de querer solucionar los problemas, pasan fácilmente de la empatía al resentimiento. Entonces, yo me porto tan bien contigo porque tú no eres igual que yo, igual conmigo, ¿no? Hay cambios de humor constantemente y hay un deterioro de las habilidades sociales, ¿no? A los hiperempáticos solamente los llaman cuando los necesitan, pero después no los invitan a las fiestas, ¿no? Así que, ¿no? Se han reunido y no me han avisado, dicen. Entonces el hiperempático, pues que quiere solucionar todo, que cree que por ayudar a los demás en exceso, que posterga sus necesidades, que posterga lo que necesita, los demás lo van a querer. Por último, algunas recomendaciones. Que no crean, estoy haciendo un esfuerzo sobrehumano, porque solo tengo una fiesta, están cantando los últimos hits del momento, y ya me da ganas de ir a bailar. Bueno, las recomendaciones. Si te dices que te comunicas de forma dura, defensiva o agresiva y que te cuesta comprender los sentimientos ajenos o que te resulta complicado aceptar puntos de vista de los demás, te recomiendo que revises tu empatía, ¿no? O sea, ¿qué tanto te cuesta, digamos, comprender a los demás?
¿Qué tanto estás a la defensiva? Hay personas que están a la defensiva al milímetro, o sea, no pierden oportunidad para, como decimos, lanzar una patada, ¿no? Están hablando metafóricamente, ¿no? Están a la defensiva a la espera que le digan algo para responder de manera agresiva, ¿no? No comprenden a los demás, no aceptan los puntos de vista de los demás. Entonces, si alguien está atravesando por esta situación, por favor, revise su empatía, ¿no? ¿Qué tan empático puede ser? Las personas poco empáticas necesitan trabajar el área emocional, por ejemplo, necesitan potenciar su sensibilidad, trabajar en los orígenes de su falta de empatía y aprender recursos para mejorar sus habilidades sociales, ¿no? ¿De dónde se origina esta falta de empatía, ¿no? ¿Cómo eran en casa? ¿Cómo fueron contigo? ¿Qué pasó? De repente alguien sufrió bullying cuando era niño, o de repente nadie cubrió sus necesidades, ¿no? Recuerden que las personas, conforme vamos desarrollando, vamos creciendo, necesitamos que nuestro entorno también vaya cubriendo nuestras necesidades. Si esas necesidades no fueron cubiertas, en especial las afectivas, las de sobrevivencia, entonces ahí puedes dar una respuesta a por qué no soy empático, ¿no? Y también a mejorar las habilidades sociales, ¿no? Que esto genera la falta de empatía, ¿no? Poca capacidad de poder ser socialmente hábil. Recuerden que la terapia no es solo para tratar heridas, también sirve para no herir a otros. ¿Okay? Eso también es importante tenerlo en cuenta. Las personas hiperempáticas, ¿no? En el caso de estas personas, se recomienda asistir a psicoterapia, sí, por favor. Son salvadores por excelencia, ¿no? Pero como buenos salvadores van a quedar solos, ¿no? Recuerden que ningún héroe salvador termina con pareja o con familia, ¿no? Imagínense, pues, digamos, creo que a Spider-Man, por ejemplo, si se enamora, pierde sus poderes. Batman no puede tener pareja, porque imagínate, ¿quién va a aguantar una persona que esté de servicio 24/7? Nadie, ¿no? ¿Quién más? La Mujer Maravilla también, pues no puede enamorarse porque pierde los poderes. Igual pasa con las personas hiperempáticas, ¿no? Estas personas pueden tratar de solucionar a todos y ser salvadores para poder cumplir con todas las personas. Es imposible. Y se van a sentir mal porque no lo van a lograr, ¿no? Estas personas deben trabajar su individualidad, aprender a poner límites internos y externos, ¿no? Centrarse en sus necesidades, aprender lo que es gestión emocional, ¿no? Es decir, a controlar sus emociones y trabajar en el origen de su hiperempatía. ¿Qué pasó? De repente estas personas, cuando eran niñas, cuando eran pequeñas, necesitaban hacer cosas para agradar a los demás. Entonces necesitaban siempre cuidar al hermanito, a los primos, ¿no? De chiquitas asumían muchas responsabilidades para poder obtener el reconocimiento o el afecto de los demás. Y esto les generaba, pues, digamos, reconocimiento. Cuando no hacía eso, de repente nadie lo tomaba en cuenta. Entonces, a partir de eso aprendió que mientras más cosas hacía para solucionar o para cubrir las necesidades de los demás, pues la querían, ¿verdad? Y eso es falso. Bien. Recuerden, una cosa es que seas empática y otra muy distinta es que asuman los problemas ajenos como propios, a costa de tu salud mental. Porque genera un desgaste. Estar siempre preocupados pensando en los demás nos genera un desgaste. Nosotros los psicólogos, por ejemplo, cuando salimos de vacaciones, tenemos de alguna otra manera que hacer una limpieza emocional, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos tener un espacio para nosotros. ¿Bien? En psicología hay lo que se llama la transferencia, ¿no? Que es cuando el paciente tiene ciertos sentimientos, bueno, nos ve como su psicólogo, que nos va a ayudar y tiene cierto afecto hacia nosotros. Y también hay la contratransferencia, que es lo que el profesional de la salud puede sentir hacia los demás, ¿no? Entonces, aquí hay psicólogos o hay profesionales de la salud que pueden tener esa hiperempatía, por ejemplo, y también van a querer estar pendientes y sufren mucho por lo que están atravesando. Si bien es cierto, la empatía es parte importante dentro del proceso de psicoterapia, la hiperempatía ya no lo es. ¿Ok? Entonces hay que cuidar nuestra salud mental. ¿Okay? Y algo que me gusta, que quería mencionar, era una poesía de Mario Benedetti. Mario Benedetti fue un poeta, un escritor uruguayo, premio Nobel, ¿no? Y él escribió un poema, y es un extracto del poema que es La gente que me gusta, y yo lo comparto con Mario, lo comparto con ustedes porque al igual a Mario Benedetti, esta gente es la que a mí me gusta, ¿no? Es la gente, me gusta la gente que vibra, que no hay que empujarla, que no hay que decirle que haga las cosas, sino que sabe lo que hay que hacer y que lo hace, ¿no?
la gente que cultiva sus sueños hasta que esos sueños se apoderen de su propia realidad. Este poema es precioso, si pueden, léanlo, es muy importante, ¿no? Y si hablamos de empatía, pues recuerden que es un elemento importante en la vida de las personas. Y se encuentra gente así, como el que menciona Mario Benedetti, pues son personas de lo más empáticas que van a poder encontrar. ¿Sí? Como yo encuentro acá, por ejemplo, acá en Telesalud, las secretarias, las jefaturas, siempre están dispuestas a poder ayudarnos en todo lo que podamos, estando siempre presente, ¿no? En cada reunión, tratando de cubrir pues, los desperfectos, ayudando a, digamos, solucionar los desperfectos que se puedan presentar, ¿no? Eso es empatía, ¿no? Venir a un sitio, encontrarse con gente agradable, que nos brindes de manera incondicional su apoyo, ¿no? Y poder vivir en armonía, ¿no? Gracias a Samantha y Estrella, que están por ahí seguramente. Muchas gracias. Entonces, bueno, gracias a ustedes. No sé si había algún tipo de pregunta, si hay tiempo. ¿Sí? Gracias. Ok. A ver, estaba viendo en el chat, por ejemplo, acá dice una consulta. Usted dijo, aléjate de una persona que te insulta, agrede realmente, te habla con lecturas. ¿Qué hacemos si un familiar, un hermano, un tío, primo, papá o mamá, como vamos a actuar, también nos alejamos de ellos, pero si vivimos con ellos, ¿qué podemos hacer, no? O sea, tu familiar quiere tener la razón, si no piensas como él, te agrede, insulta, te dice groserías. Claro, ya estamos hablando de pues no estaba con el micrófono abierto. Es que no se imaginan el esfuerzo sobrehumano que estoy haciendo con la bulla al costado. La despedida de los residentes. Bueno, sí, definitivamente, pues personas que son altamente agresivas. Lo que me estás diciendo es una familia disfuncional, ¿verdad? Es una familia disfuncional. Entonces, las familias disfuncionales, pues, son muy complicadas, ¿no? Son muy complicadas. Es mejor alejarse, distanciarse, si no se puede alejar físicamente, al menos evitarlo, evitar, ¿no? Nos queda de otra, hasta que podamos salir de ahí, ¿no? Hay un dicho que dice, por mi salud mental, si tengo que distanciarme de mi familia, lo hago. Ir a terapia, porque vivir en un ambiente tan tóxico como ese es muy peligroso para la salud mental. No solamente para mí, sino por las familias, por el entorno, ¿no? Ya llegar a ese nivel de comunicación es muy complicado y muy difícil y muy nocivo, muy nocivo. ¿Okay? No sé si habrá alguna otra pregunta. En mi pabellón hay una licenciada que provoca discordia y problemas, ¿no? Durante el reporte siempre busca o necesita hallar alguna situación para generar la problemática. ¿Cómo podría poner límites ante la situación? Mire, es inevitable, los conflictos en los lugares de trabajo siempre van a haber, ¿no? Entonces, de repente si es con una sola persona o es siempre con los demás, ¿no? Algo está pasando, esta persona algún problema debe de tener. Convérselo con la jefatura, ¿no? Convérselo con la jefatura de la incomodidad que está generando, ¿no? De la incomodidad que está generando. Nosotros en el servicio estamos dando charlas a los diferentes pabellones, están pidiendo que apoyemos sobre todo en el PEC, ¿no? En el programa de educación continua, y estamos yendo a los servicios. Y de ahí está saliendo la posibilidad de hacer algunos talleres también dentro de los servicios, ¿no? Estamos a la espera de repente de algunos detalles para poder programar. Entonces, siempre van a haber, hay que aprender a convivir, pero si ya es algo muy, muy nocivo, muy negativo, pues alguna acción se debe tomar ya a nivel de jefatura, ¿no? Hemos dado charlas de educación emocional, hemos dado charlas de autoestima, hemos dado charlas de empatía, y yo como les decía a sus colegas, que es una enfermera que me está escribiendo, hay que hacer ya talleres, porque ya las charlas, voy a jubilarme en este hospital con más de 20 años de servicio, creo, y siempre he dado charlas, pero no ha habido cambios significativos, porque las charlas son informativas nada más. Lo que tenemos que hacer son talleres donde las personas se involucren, donde las personas reconozcan de repente que hay cosas que deben de cambiar, que hay cosas que deben mejorar. Yo les comento, cuando una persona
perdón, nosotros conocemos, mejor dicho, conocemos a las personas de la manera como ellos resuelven los conflictos que puedan presentar. Cuando hay una situación conflictiva y las personas reaccionan de una manera determinada, es así como igual se comportan en casa, por ejemplo, o en la familia. Tienen bastante de casa. Entonces, hay que ver esos aspectos, ¿no? Es muy complejo, por eso la importancia ya de hacer los talleres. Bien, bueno, creo que no hay otra pregunta, ¿verdad? ¿Ya no hay más preguntas? Muchas gracias y felicitar a la licenciada Ceballos por su ponencia y agradecemos a todos los participantes y con nosotros sería hasta una próxima TeleIS. Muchas gracias, Ok, licenciada. gracias. Buen fin de semana. Ya.